Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus, esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de un tema muy específico, que es el ensayo literario. Sé que mucha gente que está escribiendo un libro por ahí no es un ensayo, pero es importante para los estudiantes, para la gente que está haciendo una carrera, que le van a pedir un ensayo. Incluso en algunas universidades, en algunas escuelas high school le piden un ensayo también. El tema es qué es un ensayo y cómo trabajar un ensayo. En realidad el ensayo es un texto que cubre diversos temas literarios, conformando un conjunto coherente de ideas. Lleva un argumento lógico y práctico, respondiendo a fines didácticos y educativos. Es decir, no es un cuento, no es una historia, no es una novela, no es fantasía. Tiene que ser muy concreto el ensayo. El ensayo literario tiene tres partes. La parte básica, que son concretas, que son la introducción, el concepto y la conclusión. No tiene que ser muy largo, simplemente tiene que llevar esas tres partes. Cada parte está compuesta de párrafos y tienen que ser muy bien definidos. Entonces, ¿qué es un párrafo? Tenemos que preguntar ahora. Un párrafo son pequeñas ideas o mensajes. Cada párrafo puede expresar una idea distinta. Es decir, que el primer párrafo puede llevar un mensaje general. El segundo le dirá al lector cómo es la base estructural de la idea. El tercer párrafo explicará cómo comenzar el proceso a desarrollar la idea. En resumen, cada párrafo debe contener una oración temática que declare y resuma el mensaje general. Sé que no es fácil, hay que tener un poder de resumen muy importante, pero ese es el trabajo del ensayo, que todo el mundo lo pueda comprender desde ideas generales. Es decir, pensemos el ensayo como un edificio de varios pisos. La introducción está en el primer piso. Ahí tenemos la base del edificio. Luego agregamos a eso información, antecedentes, análisis, análisis de una fuente primaria o una fuente secundaria, material de fuentes especiales, el contraargumento, que es muy importante, llevar un argumento y un contraargumento. Por supuesto, y el último piso deben ir las conclusiones. Pensando esto como una estructura edilicia. Entonces, cada párrafo es una sección del ensayo, con movimientos argumentativos principales que esperan lograr, y por supuesto que la arquitectura de un ensayo es flexible y evoluciona de acuerdo a la idea. Para que las ideas fluyan, tenemos que hablar de sentencias de transición. Esto sirve para un ensayo, para una novela, para incluso la forma de hablar. Cuando tenemos una idea, tenemos que incluir en esa idea sentencias de transición, que no quede cortado. Esa sentencia de transición nos lleva de un paso a otro. Por eso deben asegurarse de usar una variedad de expresiones diferentes para que no sean repetitivas. Y de esa forma los párrafos o las ideas que queremos expresar cuando estamos hablando con alguien van a fluir. Voy a dar algunos ejemplos variados de lo que se llama sentencia de transición. Por ejemplo, de la misma forma, por otra parte, de forma similar, además, a ello se suma, por otro lado, sin embargo, en comparación. Son sentencias, son frases que se agregan al final de la idea para hacer el resumen general. Al principio, durante, más temprano, finalmente, para comenzar, a continuación,
en particular, específicamente, sobre todo, en primer lugar, además, después de todo, en términos generales, en cualquier caso, en conclusión, en síntesis, finalmente, o para resumir. Es decir, son sentencias, no dicen nada en sí mismas, pero lo que hacen es que apoyan al párrafo para que sea fluido. El ensayo debe responder 3 preguntas claves. ¿El qué? Que es la primera pregunta que se va a hacer el lector al comenzar a leer un ensayo. ¿Qué evidencia demuestra que la tesis es cierta? ¿Qué evidencia me da el escritor para que lo que hago sea cierto? Entonces, para responder esto tenemos que examinar la evidencia, demostrar así la verdad de su idea. Se llama la sección de demostración y debe estar, por supuesto, al comienzo del ensayo, para que el lector comprenda de qué va la historia o de qué va el ensayo y comprenda qué es lo que quiero demostrar. Eso va después de la introducción. Primero la introducción, como dijimos antes, y a continuación de la introducción va la demostración, puesto que relata lo que he observado. Este es el momento de explicar todo lo que debo transmitir al lector. Pero debe considerar que cada sección, incluso esta, no debe ocupar más de un párrafo grande, un par de párrafos grandes. Yo diría 1/5 del total del ensayo, para darle espacio a los demás. Porque si no agobiamos al lector, si hacemos una descripción muy minuciosa, puede ayudar, pero agobia. Hay que ser concretos cuando uno escribe, más un ensayo. Porque si ponemos mucho, agregamos muchas cosas flotantes, que no tienen mucho que ver y que decoran el escrito, lo único que hace es romper el equilibrio y transforman el ensayo en una descripción. Y lo que el ensayo es una argumentación. Para describir es otra cosa. Si yo quiero describir una botella, puedo describir la botella. Pero si yo quiero argumentar por qué la botella contiene líquido y el líquido no se expande, es otra cosa. Es diferente explicar el envase a argumentar el contenido. El segundo punto es cómo. Es decir, el lector querrá saber si las afirmaciones de la tesis son verdaderas en todos los casos, que siga continuidad. ¿Cómo resiste la tesis el desafío de la contraargumentación y afecta las afirmaciones hechas? Esta sección puede complicar al argumento general, chocando con el contraargumento. Recuerde que es muy importante demostrar la veracidad de la posición. Tenemos que hablar en concreto. Cualquier fisura que encontremos en el argumento echará por tierra todas las afirmaciones. Ya lo que apreciamos antes ya no es creíble. Entonces pasamos a leer, en vez de un ensayo, un libro de ficción, porque no lo creemos. Cuando leemos un libro de ficción, de ciencia ficción, sabemos que todo es mentira, pero lo asumimos para poder seguir la historia. Pero esto no es un libro de ficción, tiene que ser muy concreto. El tercer punto es el por qué. El lector quiere saber el objetivo del análisis. ¿Por qué su interpretación de la idea importa a alguien? ¿Qué me vas a decir que me puede importar? ¿Qué me va a cambiar la vida o qué me va a ayudar? Esta pregunta aborda implicancias mucho más amplias que la tesis en sí misma. Permite a los lectores comprender el ensayo en un contexto más amplio. Para tomar el ejemplo anterior de la botella, sí, todos sabemos que la botella tiene líquido. Entonces cuando queremos analizar el por qué
el vidrio contiene el líquido y no, el líquido no se expande. Tenemos que ser muy concretos, ya tenemos que entrar en física, en física atómica, para ver cómo los átomos de la botella no dejan pasar el líquido. Es decir, entramos en un área más difícil. Entonces tenemos que ser muy concretos, si no, pasamos a la ficción. Explicar el entorno general del desarrollo y llevar la idea desde el micro hasta el macro. Si estamos hablando de la botella, podemos hablar de un lago. ¿Por qué el lago contiene el agua? Entonces, estamos entrando a lo macro, pero el concepto es el mismo. Es el cómo se contiene el agua. Muchos ensayos se equivocan en este camino y siguen la estructura de las fuentes. ¿Qué hacen? Crean una descripción en lugar de una argumentación, como dijimos antes. Recuerde que el ensayo no es una lista de ejemplos, ni debe producir cronológicamente el texto de la fuente. Un ensayo debe establecer su propia estructura. Vamos a pasar a los 7 pasos para escribir un ensayo.